El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas, gracias por estar aquí en una entrega más de Frecuencia Política, esta vez miércoles 9 de septiembre de 2020. Hemos empezado septiembre, nos acercamos pronto a octubre y algo de esto hablaremos en nuestra nota editorial, no sin antes volverles a agradecer por estar con nosotros, por seguirnos. 95.3 de FM para Quito, 94.3 para el resto de la provincia de Pichincha, particularmente el noroccidente, y en las amplias redes que ustedes pueden seguir este programa. A nivel de Twitter está nuestra cuenta del programa, Freco Política, también la mía, Pavel ML, donde vamos tuiteando en tiempo real lo que nos va diciendo sobre todo nuestro invitado. Esta también les sugerimos que siga la cuenta de Frecuencia Política. Fundamentalmente la movíamos para este programa, pero hoy estamos también tratando de poner temas noticiosos, fundamentalmente para conocimiento de ustedes. Así que gracias por seguirnos y gracias porque la puedan seguir también de aquí en adelante. www.pichinchacomunicaciones.com.es. Nos puede seguir desde cualquier parte del mundo, por eso siempre les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se encuentre y nos pueda seguir. Así que gracias por estar aquí en Frecuencia Política. El abrazo de siempre para Freddy Rizzo, que nos apoya en controles, para nuestra productora Paulina Enríquez, el gran equipo de producción de Radio Pichincha Universal, María Belén Proaño con el minuto ODS, y todo esto lo hacemos de manera militante, digamos, si es que cabe la palabra, o de manera, llámele ad honorem, llámele con gusto, llámele voluntaria, para que usted pueda tener lo que semana a semana le llevamos a ustedes. Una pequeña nota, hemos dejado de hacer nuestra nota editorial, estamos ya con todas las ganas, lo he dicho unas 2 o 3 veces en los últimos programas, de volver con todo lo que supone el programa, nuestra nota editorial, nuestra música también. Nos hace tanta falta, digamos, una buena pieza musical para poder, digamos, matizar este programa. Siempre le pedimos a nuestro invitado y hoy no dejaré de preguntarle cuál será de su gusto o qué le hubiera gustado escuchar, digamos, porque siempre nos gusta de alguna u otra manera poner una nota musical al inicio, el plato fuerte que es la entrevista y el minuto ODS con alguna cifra que es relevante. Esperamos que pronto esta llamada nueva normalidad, que hasta ahora la seguimos ansiosos, estamos esperándola, ¿no es cierto? Esperemos que nos pueda volver a ser como había sido diseñado desde el inicio nuestro programa. 2 cosas que comentar, 3 cosas que comentar que son muy importantes y que nos tienen apenados en realidad por el fundamento de la sentencia, nos tienen apenados también de manera muy profunda porque ayer veíamos en redes sociales, claro que las redes sociales cada vez estoy más convencido de que son un ecosistema absolutamente, si ustedes quieren, sobre todo Twitter, ¿no? Donde están entre los mismos, digamos, donde la comunicación es entre los mismos. Y en el círculo que está inoculado de odio, en el círculo que está, digamos, contaminado de odio y que así es su única forma de mirar la política, había una suerte de festejo por la sentencia que se emitía ayer en contra de Rafael Correa Delgado, Jorge Glass y otros implicados, digamos, supuestos implicados en lo que han llamado el juicio del siglo, que en realidad ya vimos que queriendo llamarle caso sobornos es en realidad un caso bochornos. Y no es nada más que la muestra más clara de que en el Ecuador se vive un terrible proceso de judicialización de la política y politización de la justicia. No nos vamos a cansar de decirlo, así para algunos resulte un poco tedioso volver a lo mismo, pero es que es terrible cuando en un país se pierde la democracia, se pierde el Estado de Derecho, se pierde el fundamento del debido proceso o la presunción de inocencia. Tenemos que seguir machacando sobre lo mismo y lo vamos a seguir haciendo con absoluto énfasis y de manera muy enérgica, si ustedes quieren, por algunas consideraciones que quiero señalar de manera muy breve. En el caso Bochornos, es increíble, al menos 2 cosas de las muchas que se pueden comentar. Número 1, las supuestas pruebas puestas para, digamos, sostener esta sentencia, que van desde un cuaderno forjado, escrito muchísimos años después del supuesto cometimiento de los hechos, que a pesar de ser escrito por mucho tiempo después, se lo cuadra hasta el centavo,
cifras cuadradas hasta el centavo, y pasajes escritos en tiempo presente. Es decir, hoy me visita fulano de tal y tal cosa, ¿no es cierto? Es increíble que ese tipo de cuaderno lo hayan sostenido como la prueba madre. Segundo elemento, la colaboración eficaz. Colaboración eficaz se está convirtiendo en una medida absolutamente complicada. Yo creo que hay que revisarlo en el marco de lo que significa el Código Integral Penal, porque mañana alguien, ¿no es cierto?, que puede estar involucrado o que puede ser sospechoso, decide declararse cooperador eficaz. Los operadores de justicia no comprueban que esa cooperación eficaz sea realmente efectiva y dice lo que quiere con tal de salvarse esta persona, ¿no es cierto?, y terminar involucrando a las otras. Y esto me parece que también es terrible. Otro elemento es el supuesto, digamos, no supuesto, porque Rafael Correa Delgado lo ha dicho así, el préstamo que él pidió de $6,000 con cargo a un fondo que se hacía con plata de los mismos colaboradores de la Presidencia de la República, y que era para atender temas o cosas, digamos, humanitarias que salían en el desempeño gubernamental, que había una persona que quería pedir un apoyo para una silla de ruedas, que había una persona que tenía alguna enfermedad catastrófica y no tenía sus medicamentos o lo que fuera, y lo que se hizo es constituir un fondo de aportes voluntarios, y a ese fondo de aportes voluntarios, en una ocasión, Rafael Correa le hace un préstamo de $6,000 que los va pagando después. Pero fíjese en lo que es esto, ¿no? Se le acusa a Rafael Correa Delgado de haber manejado toda una red que pudo haber movido y malversado $70,000 millones de la economía ecuatoriana, dicen. Esa es la cifra loca que sacan, $70,000 millones, pero la sentencia va por un préstamo que hace de $6,000, ¿no es cierto?, y que él mismo lo paga. Entonces, no hay ninguna coherencia entre la acusación respecto a esto que hoy aparece en la prueba. Y finalmente, cuando no tienen ningún elemento para verificar la participación efectiva de él y otras personas en este supuesto caso, lo que dicen es que su participación y su culpabilidad es por influjo psíquico, es decir, no es que él viabilizó, no es que él recibió, sino que le acusan de ser autor mediato por influjo psíquico, con lo cual tengo entendido que los estudiosos del derecho tendrán mucho para estudiar. Y finalmente, el tema de la casación. La casación, me decía un abogado, es incluso para, digamos, hacer, escribir y generar jurisprudencia, ¿no es cierto? Para, digamos, hacer grandes elaboraciones del derecho de por qué está bien sustentada la sentencia, o los defensores por qué está mal sustentada la defensa. Es decir, de alguna u otra manera supondría, si ustedes quieren, largas y varias sesiones que llevarían seguramente meses, ¿no es cierto?, semanas enteras, meses de deliberación, para saber que estuvo bien emitida la sentencia, y por lo tanto los jueces hagan toda una argumentación legal, o los verificadores, ¿no es cierto?, puedan hacer toda una argumentación legal de por qué sí está bien emitida la sentencia, pero sobre todo el reto cae también en los defensores para que puedan ellos decir por qué está mal fundamentada la sentencia. Les pongo dos ejemplos. En el caso de Yamil Mawad, y todos recordamos a Yamil Mawad, ¿cierto?, el verdadero gestor del feriado bancario, va 20 años en los procesos de justicia ecuatoriana. Sí, ciudadanos, así me escucharon bien, va 20 años el proceso, y el de Correa tomó horas, tomó días. Esto significa que evidentemente ahí hay todo una, si ustedes quieren, se han cargado las tintas para que eso suceda así. Alguien dirá, bueno, Pavel, es lo mismo, que entonces sí que el proceso de persecución con Correa, que tiene el fin de dejarlo fuera de la papeleta electoral. Totalmente cierto. Pero si eso no les deja convencidos, entonces les comento el otro elemento. Paola Pavón, también estos días se le quiso cambiar, particularmente el día lunes, su medida cautelar. ¿Qué significa la medida cautelar? Que mientras se desarrolla el proceso de indagatoria que ya terminó y que nunca debió ser llamado a juicio, ahora que hay instalado un juicio por una acusación de rebelión, y de esto conversaremos mucho las próximas semanas, ¿no es cierto?, una acusación de rebelión. Me detengo ahí un pequeño paréntesis. Los protagonistas fueron una amplia variedad de sectores movilizados de la sociedad ecuatoriana, sectores populares, movimiento indígena, trabajadores, estudiantes, y a quienes se les acusa de rebelión, ¿no es cierto?, son a los participantes, dirigentes de la Revolución Ciudadana,
Y 3, pagaron con prisión esta acusación de rebelión, esta ridícula acusación de rebelión. Cristian González, Paola Pavón, Virgilio Hernández. No debieron haberles llamado a juicio porque no tienen los sustentos para sostener ese juicio. Sin embargo, lo hicieron y llamaron a juicio. Pero como si esto no fuera, digamos, ya el colmo, pidieron medidas cautelares para Paola Pavón, que lleva un grillete en su pie. Y pudiendo estar con ese grillete absolutamente ubicada, haciéndole, como ella ha denunciado, seguimiento extrajudicial, ¿no es cierto?, de algunos agentes que vamos a ver a quién pertenecen, le piden un cambio de medidas cautelares porque supuestamente habría pedido asilo en México. Las autoridades mexicanas dicen, no tengo ninguna solicitud de ningún ciudadano ecuatoriano pidiendo asilo, y sin embargo sostuvieron la acusación. Ventajosamente no le quitaron la libertad, pero también de manera injusta le piden que se presente 3 veces por semana a la fiscalía cuando ya se presentaba una vez por semana todo este tiempo que ha estado, digamos, que no ha podido gozar de su libertad. Entonces, si no les convenció el caso Bochornos, les pregunto, ¿tiene sentido la acusación de rebelión contra Paola, contra Cristian y contra Virgilio? No tiene sentido. ¿Cómo llaman a las dos cosas si no persecución política? No se llega a convencer. Esta radio que usted está escuchando en este momento busca ser cerrada en medio de un gobierno que se precia de ser el gobierno de los aires de libertad, pero que terminó siendo un gobierno absolutamente opresor e irrespetuoso de la libertad de opinión. Y Radio Pichincha Universal también quiere ser cerrado. Si no le convence lo de Rafael, porque usted está contaminado de odio, ¿qué me dice de lo de Paola? Es el mismo caso. Y entonces, ¿qué me dicen aquellos defensores de la libertad de opinión que ahora quieren cerrar esta radio? No se dejen engañar, ecuatorianos y ecuatorianas. Es claramente un proceso de persecución política lo que viven los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Es absolutamente criticable que ellos, queriendo tener el discurso de supuestamente institucionalizar el país, supuestamente pacificar el país, lo que han hecho es todo lo contrario. Contaminaron de odio a la sociedad ecuatoriana, convirtieron a la política en un terreno de batalla y de ajuste de cuentas, convirtieron a sus adversarios políticos en enemigos a los cuales quieren eliminar, y eso hará que la sociedad ecuatoriana, sobre todo en febrero del 2021, les diga que es mucho más fuerte un pueblo grato a una sentencia burda. Y por eso recuperaremos los ecuatorianos la esperanza respecto a los años que vienen. Perdón que me haya extendido con esta pequeña nota, pero valía la pena comentar estos 3 elementos que ventajosamente nos tienen a muchos, digamos, con ganas de seguir peleando la vida, si ustedes quieren, y que lamentablemente tienen algunos festejando. No puede ser motivo de festejo en la sociedad ecuatoriana que de manera injusta gente busque ser apresada. Cuando un solo procesado es inocente y tiene que pagar con cárcel su inocencia, deberíamos todos avergonzarnos por cómo funciona la justicia, y esto quería comentar en la nota introductoria. Insistimos, muchísimas gracias por acompañar este programa y vamos con nuestro invitado, que es un gran amigo, estoy muy contento de tenerle. Me hago una pausa nada más para regresar con Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Gracias por seguir conectados aquí en Frecuencia Política. Y está mi amigo, al que quiero mucho, al que respeto, al que le he estado extrañando este tiempo, porque le he comentado muchas veces a nuestros seguidores esas ventajas que tiene la vida. Muchas veces he podido ir, al menos en los últimos 5 años, regularmente a Argentina, porque hago ahí mis estudios de doctorado, lo he comentado. Y mi amigo Esteban de Gori es a quien siempre veo, quien ha sido un elemento fundamental para motivarme también a seguir esos estudios doctorales. Y él es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET, es profesor de la UBA también y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes y bueno, un gusto siempre charlar con vos, Pavel. Lo mismo. Esteban es de familia italiana, me corregirás si digo alguna imprecisión, ¿no es cierto? Como buena parte de los argentinos de procedencia italiana, aunque es muy grande la diversidad de, digamos, de procedencia en Argentina, también comentaremos de eso, pero es un porteño, digamos, de esos porteños, ¿no? A pesar de que naciste en San Sebastián, ¿es, Esteban? No, en San Fernando, es el lugar donde está el Delta, un lugar muy turístico que se llama El Tigre,
alguna gente de tu audiencia conocerá, y es un lugar vinculado al río, un lugar muy lindo, y que está a 30 Bueno, kilómetros de la capital. 30 kilómetros de la capital, pero no deja de ser un porteño. Y lo decía esto No, porque en cambio ahora estás en Daireux, si estoy sí, pronunciando bien, Daireux. Es un sí. municipio de los 135 que tiene, digamos, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal la estás pasando allá? Bueno, la estoy pasando bien, mejor la está pasando mi hijo, en un régimen de mucho cuidado, pero también de mucho contacto social, cosa que en Buenos Aires recién ahora, después de 150 días, comienza a producirse, así que ya extrañaba un poco el mundo social, el acercamiento, y como aquí, como todavía no hay clases, la verdad que este fue un buen lugar para que mi hijo se encuentre con otros y tenga actividades presenciales, cosas que tal vez nosotros podemos soportar la virtualidad, pero a los niños se les complica mucho. Bueno, hay un debate muy fuerte en la Argentina sobre estas cuestiones vinculadas a los niños, pero bueno, por suerte, un privilegio también estar acá, otros no pueden estar. Así que bueno, la familia de mi compañera vive acá, así que bueno, estamos aquí. Bueno, para ella, para Lorena, un gran abrazo, para Gino también lo mismo, el cariño de siempre, qué bueno que le estén pasando bien allá. Y le hemos invitado a Esteban porque hace poco ha publicado un artículo de los varios que suele publicar Esteban que habla de la pandemia como un laboratorio de nosotros mismos. Y en este sentido, queremos que sea, seguramente terminará siendo un diálogo de dos sociólogos, que lo haremos de la manera más coloquial, sencilla posible, pero para que de alguna u otra manera barajemos, Esteban, todas estas, digamos, cambios en la cotidianidad que está generando el tema de pandemia. Y lo decías bien, porque estás en un municipio mucho más pequeño de la zona sojera, ¿no es cierto?, de producción agrícola de la provincia de Buenos Aires, pero que evidentemente permite alejarse de, digamos, esta suerte como de locura que se terminan convirtiendo las ciudades, ¿no? Y, digamos, pensemos ahí lo que significa Buenos Aires. Solamente señalabas que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. El Ecuador entero tiene 221 municipios. Entonces, nos estamos dando cuenta de la diferencia de escala de estos países, ¿no es cierto? Y para los latinoamericanos, digamos, la ciudad de la furia, Buenos Aires, es un gran referente. Escapar de la urbanidad, escapar de las ciudades con grandes aglomerados, qué bien le puede ser, como tú decías, a los niños, pero ¿qué pasa con aquellas, digamos, personas, poblaciones, familias que no lo pueden hacer? ¿Cómo está cambiando, Esteban, la vida cotidiana dentro de las ciudades en la pandemia? Bueno, yo creo que es la gran pregunta que hay que hacerse, porque además eso va a tener un impacto fuerte en la política, creo. ¿Cómo está viviendo? Bueno, en Buenos Aires se vivió mucho tiempo ahí, metidos en las casas. Y eso parece una cosa muy simple, pero es algo muy profundo, porque uno que usaba su casa para aquellas cosas que decidía, no sé, comer, cenar, dormir, encontrarse con amigos, de repente se encontró que tenía que estar más tiempo de lo imaginado, y eso empezó a generar muchas cosas. Empezamos a trabajar en la casa, empezamos a hacer una cantidad de cosas que no hacíamos en nuestras casas, ejercicios en nuestras casas, hablar por teléfono en nuestras casas, y empezamos a encontrarnos también con las otras personas que viven en nuestra casa, que también las conocíamos, pero las conocemos ahora de otra manera, que no somos los mismos todos encerrados. Entonces, por eso digo que empezó a producirse un laboratorio también muy íntimo, donde todo eso que nosotros vivíamos se empezó a modificar de una manera además muy atravesada también por el miedo y por la incertidumbre, ¿cierto? ¿Hasta cuándo estaremos encerrados? ¿Cuándo podremos volver a salir? Entonces ahí yo creo que se empezaron o bueno, y después se agregaron otros problemas: cómo vamos a despedir a nuestros muertos, que no los podíamos despedir, cómo vamos a hacernos cargos de nuestros padres y solamente los podemos visitar con un permiso. Bueno, una cantidad de cosas que uno creía que iban a estar así para siempre, y de repente un día se cayeron. Y ahí empezamos todos a vivir yo diría una nueva vida, y empezamos a redescubrir, y además algo muy interesante, y ya con esto dejo, pero que el espacio privado estalló.
no tenemos más espacio privado en nuestras casas, entonces ahora hay que esconderse, ¿cierto? Para tener un espacio privado. Y todos Esteban, hablamos, sí. sí, no, perdón, termina. No, no, y eso, es cierto que un dato un poco tonto, pero uno habla por teléfono y para no molestar al otro tiene que buscar un rincón de la casa o meterse en un armario, o, claro, esto es porque la mayoría de las personas en Buenos Aires viven en apartamentos, en edificios, no es que viven en casas. Entonces, tal vez en una casa uno puede salirse un rato al patio, pero aquí toda la vida empezó a pasar dentro de los apartamentos y eso generó muchos problemas, violencia, bueno, una cantidad de cosas que ya existían, pero que se exacerbaron también. Bueno, y Esteban señalaba una cosa, lo decíamos también nosotros, ese Gran Buenos Aires, que es una ciudad, digamos, muy grande, que es una ciudad también densamente poblada, lo que pasa y lo que en el Ecuador no pasaba necesariamente hoy sí, es que la vida se desarrolla, la vida privada, en departamentos, en algunos casos bastante pequeños. Por lo tanto, cuando tú tienes, por ponerlo, digamos, lo bajo, una familia de 3 miembros o de 4 miembros, imagínense el chico en una clase, la chica en otra clase, la esposa si está trabajando, digamos, lo mismo el esposo o el varón de la casa, la mujer de la casa, no estoy haciendo ningún señalamiento a roles, ¿no es cierto? Sino simplemente esto. Es decir, claro, se convierte en una locura porque tú estás queriendo concentrarte en una reunión y al lado te está hablando el niño con un compañero, lo que fuera. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? La privacidad, por ejemplo, termina de todos absolutamente golpeada. Sí, y los niveles de violencia, por ejemplo, suben, por eso se registran más casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. Pero estamos señalando también, Esteban, un prototipo de familia donde, por ejemplo, el ejemplo que yo señalé, los dos chicos están estudiando, los dos mayores están trabajando. ¿Qué pasa en situaciones adversas? ¿Qué pasa cuando los chicos, por ejemplo, no tienen la posibilidad de tener una computadora y conectarse? ¿No es cierto? Tienen que compartirla. Si hay una sola computadora en la casa, ¿no es cierto? Y al menos 2 o 3 tienen que ser actividades, esto termina también siendo otro conjunto o otro elemento que genera conflictos. ¿Y cómo se está dando ahí, digamos, la cotidianidad, Esteban? ¿Se puede encontrar mejores niveles de convivencia o por el contrario, ¿no es cierto? La convivencia se convierte en muchísimo más complicada, llegando a puntos, como tú mismo lo has señalado, de estallar y sus consecuencias sociales. Personas mayores o personas a cargo de los hijos que trabajan. Si a eso nosotros le agregamos la incertidumbre laboral que han sufrido algunos de esas personas que sostienen las casas y se avecina una crisis económica muy potente y además incertidumbre que también se ha introducido en nuestras casas. Pedimos disculpas a nuestros audientes, estamos teniendo un problema en la conexión con Esteban y voy a retomar esta pregunta porque me parece que es muy importante. Esteban, te perdíamos en un minuto, digamos, pero señalabas, si te Sí. puedes seguir bien, que en Argentina también está pasando lo que en Ecuador. Ya veremos si las proporciones son iguales, pero la incertidumbre laboral se convierte en el principal problema, digamos, de la sociedad en su conjunto, porque estábamos hablando hace un momento de problemas de una familia, digamos, en su privacidad, pero ahora en términos sociales, ¿no es cierto?, es la incertidumbre laboral y hablabas de muchas personas que perdieron trabajo. ¿Cómo están ahí un poco las cifras? Perdón que te vuelva sobre Sí, esto, pero sí. tuvimos un pequeño desfase ahí. Bueno, es que lo que decía es que hay entre 700.000 y 800.000 personas que han perdido el trabajo de manera registrada. A esto hay que agregarle el trabajo informal que se ha dejado de hacer. Imagínense con la crisis económica o con la falta de trabajo que se dan en las familias. Con lo cual la angustia, la violencia, el temor, creo que es una de las grandes preocupaciones y también empieza a ser uno de los grandes reclamos hacia la política. Con lo cual, cuando aparecen los reclamos a la política, también se plantean no solamente por el tema del desempleo, sino también por la gestión política, el problema de la corrupción, bueno, un conjunto de situaciones que van a impactar en la escena política. En la Argentina, desde que se inició la pandemia, por lo menos hubo marchas, movilizaciones, tanto de movimientos sociales, de personas que estaban en contra de la cuarentena o de, bueno, una movilización importante en defensa de una empresa, por ejemplo. Así que se han dado un
protestas y que se van a seguir produciendo. Por lo tanto, la incertidumbre económica se ha transformado también en una incertidumbre, yo diría, urbana y política al mismo tiempo. Ahora voy a ir a una pequeña pausa, pero fíjese en este dato. Ahora sí podemos, en cambio, mirar en proporciones, ¿no? Esteban habla de que 700.000, 800.000 argentinos y argentinas habrían perdido su fuente de trabajo en un país de más o menos 45, 46 millones de personas. En Ecuador, Esteban, son más de 1 millón los desempleados en este momento en un país de 17 millones de personas. Entonces, fijémonos que la gravedad del problema en el caso ecuatoriano, lastimosamente, es más marcada. Interesantísimo diálogo. A veces la conexión nos puede fallar, digamos, sobre todo cuando es por fuera del Ecuador, la conexión con nuestro invitado, pero Esteban de Gori está con nosotros, sociólogo, doctor en ciencias sociales, comentando estos elementos de la pandemia, este laboratorio de nosotros mismos, como él lo ha llamado. ¿Querías agregar algo respecto a lo anterior, Sí. Esteban, cuando hablamos del tema? No, que eran los 800.000 personas que habían quedado sin empleo en la zona. Bueno, claro, es la zona más importante, que es la zona metropolitana, la capital y el conurbano, ¿cierto? Que son las zonas más densamente pobladas de la Argentina, y es posiblemente que, si uno hace el cálculo de las otras provincias, haya 1 millón, un poco más de 1,5 millones de desempleados. Todavía no está efectivamente el dato final, porque hay muchos empleos informales, muchos empleos además que han perdido salario. ¿Qué quiero decir esto? Que tal vez cobraban una cantidad de dinero y ahora cobran la mitad. Entonces hubo muchas situaciones, desempleos, hubo reducción salarial, hubo precarización, o sea, un combo de situaciones muy, muy complicadas. Bueno, y como dicen o como te lo venden, el combo en el caso ecuatoriano es agrandado, porque también tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos el aumento del desempleo, la disminución del empleo adecuado, este que se desarrolla, digamos, en todos los parámetros normales, el disparo hacia arriba del subempleo, ¿sí? Y la precarización, en el sentido de que a los trabajadores les dijeron, la única forma de que te quedes es, te bajamos la jornada a la mitad, te bajamos el salario a la mitad. Es decir, el combo es agrandado, Esteban, aquí y allá, tengo entendido. Voy a un tema que lo estabas ya empezando a pellizcar, la gestión política, y ahí me meto al terreno un poco más político de lo que está pasando en Argentina. Recordémosles a nuestros oyentes, gobierno de Macri, gobierno de derecha, asesorado por este pésimo asesor que es el Fondo Monetario Internacional, termina golpeando de manera profunda la economía, el aparato productivo argentino. El presidente Alberto Fernández aparece como una opción, vuelven a votar los sectores progresistas por él, pero, ¿no es cierto?, tiene dos dificultades, Esteban, tú me sabrás corregir. La dificultad de atender una economía en el desastre que lo había dejado el macrismo, pero y en esta le cae la segunda dificultad, la pandemia. ¿Qué está pasando ya con el desempeño gubernamental del presidente Fernández y su gobierno? Bueno, como bien vos decías, él tiene ahí dos situaciones muy complicadas. Una es la economía tal cual fue recibida, donde yo le agregaría el tema de la deuda a los acreedores privados y externos, que ya hay un inicio muy, muy importante de renegociación. Solamente falta la renegociación con el fondo, así que ahí hay un tema muy importante, donde todavía no conocemos muy bien las condiciones que el FMI exigirá para pagar esa deuda, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, hacerse cargo de una crisis que va a ser más feroz que la del 2001. O sea, estamos hablando de una crisis, yo diría una crisis brutal, muy poco imaginada y muy poco conocida, porque está pegando también en el núcleo del peronismo, en la columna vertebral del peronismo, que es el conurbano, o por lo menos una parte importante del conurbano bonaerense, donde cuando se producen este tipo de crisis aparece el desempleo, la precarización, bueno, un conjunto de situaciones muy importantes. De hecho, en los últimos días hubo toma de tierras por el déficit habitacional que hay. Entonces, efectivamente, el presidente Fernández tiene un gran dilema,
porque también en el medio de este dilema está la negociación con los organismos internacionales de crédito. Tal vez me parece que hay un dato interesante, es que hay un conjunto de empresarios, sobre todo vinculados a la agroexportación, que estaban presentando un proyecto de creación de dólares. Esto es interesante, una propuesta de aumento de las exportaciones para generar mayores divisas, que es lo que permitiría afrontar deudas. Así que eso se está discutiendo ahora, a ver cómo sería la letra más chica y la propuesta más chica para una propuesta para aumentar la cantidad de divisas, pero todavía esto está en desarrollo, y el presidente se enfrenta a situaciones muy complicadas. Yo creo que la forma en que pueda gestionar la pandemia es la forma en que va a poder, yo diría, de alguna manera va a estar atada a su continuidad política. Pero qué bueno, Esteban, que señalas, porque digamos, habrá que ver bien el detalle de esa propuesta, pero aquí por lo menos no escuchamos tanto a los agroexportadores con ese discurso, lo cual sería bueno, ¿no? Al menos diciendo lo importante es que el país exporte, porque si exporto tengo más generación de divisas y soporto mejor la economía. Aquí generalmente yo al menos escucho más a los importadores, que ellos dicen, mientras más importo mejor, ¿no es cierto? Y mientras más barato mejor, por lo tanto saco dólares de la economía. Y a los otros que les escucho mucho, ahora, además ahora queriendo hacer terrorismo económico en el caso ecuatoriano, es a los que tienen su plata afuera, ¿no es cierto? Diciendo yo lo que quiero es que me bajen el impuesto a la salida de divisas para, ¿no es cierto? O importar por un lado y sacar dólares, o los otros que genero en el país también depositarlos afuera. Así que al menos habrá que ver el detalle, pero al menos saludo que haya la conciencia de decir, más bien dinamicemos la exportación para tener más dólares en la economía. Bueno, es que además también las reservas en la Argentina están muy menguadas, se han reducido brutalmente también este tiempo porque, bueno, efectivamente hay compra de dólares, pero además se vienen reduciendo las reservas, con lo cual la Argentina también está en una situación de debilidad estructural y debilidad económica muy, muy, muy severa, muy severa. Entonces, no quedan muchas opciones que pensar en un plan de crecimiento serio, o sea, un verdadero plan Marshall van a tener que pensar para la generación de divisas, porque si no la Argentina va a entrar en una situación muy, muy complicada ya socialmente, porque puede renegociar las deudas con los actores económicos internacionales, pero efectivamente va a haber una deuda social muy difícil de gestionar, más en un país como la Argentina de alta movilización social. Ahora voy sobre esto, Esteban, para preguntarte dos cosas. La una, señalas con acierto lo que también nosotros hemos comentado. Necesitamos una especie de plan Marshall, es decir, en este momento no es una cuestión de paños de agua tibia. Y para ese plan Marshall, al menos Andrés Arauz, candidato del Frente de la Unión por la Esperanza, ha señalado, incluso antes de ser candidato y apenas iniciara la pandemia, esta posibilidad de los derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional de poner una cantidad, pero impresionante de recursos en la economía, si no nos salimos, es una capacidad de poner, casualmente he estado viendo ahora en este poco de espacio que le queda también a uno para mirar algunas cosas, un importante documental de la Segunda Guerra Mundial. No llego al capítulo final, que es donde de alguna otra manera se establece el Plan Marshall, pero recordemos eso, ¿no, Esteban? Es decir, sobre todo Europa quedó devastado y la única posibilidad fue generando, digamos, un Plan Marshall con una cantidad impresionante de recursos para reactivar estas economías. Te señalaba esto porque Andrés Arauz señalaba entonces estos derechos especiales de giro para que el Fondo Monetario tenga un rol distinto, no sea simplemente el prestarte y condicionarte la política económica, sino el prestarte para un gran proyecto de reestructuración. ¿Algo de esto se ha estado discutiendo en Argentina o no? Lo que pasa es que con el fondo se venía rediscutiendo la necesidad primero de terminar el acuerdo con los acreedores privados internacionales, que es lo que se logró. Me parece que ahí el Fondo Monetario, entiendo yo que comprendiendo la situación de la pandemia, que es un poco también lo que vos decís, o sea, en una situación de crisis global,
también me imagino yo que el Fondo Monetario Internacional estará también preocupado, inclusive por poder cobrar o poder obtener aquello que ha prestado, con lo cual también el Fondo Monetario Internacional está en un dilema. Quiero aclarar una cosa, el propio Fondo Monetario Internacional reconoció que en el 2001 en la Argentina se equivocó, con lo cual el Fondo Monetario Internacional, la Argentina para el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional para la Argentina tiene una historia bastante compleja vinculada a la generación de crisis. Yo creo que a partir de esta situación del 2001 es que el propio Fondo Monetario Internacional prestó muchísimo dinero al anterior gobierno y también, en este caso, pandemia mediante, ha colaborado para una renegociación con los acreedores internacionales privados. Aquí todo eso nos está hablando, pero efectivamente uno podría decir, ¿qué tendría que pasar en términos globales? Bueno, algunos países tendrían que propiciar un conjunto de inversiones o de préstamos de determinada forma que permitan el crecimiento de países que van a quedar arrasados por la pandemia. Van a quedar arrasados. Dejo un ratito el plano económico para volver al tema más social y el de las percepciones, también diciéndole, sí, señores, ustedes se equivocaron en Argentina, le digo al fondo, pero se equivocaron en Haití, se equivocaron en Grecia, se equivocaron en Ecuador, así que no quieran sacarla fácil con que solo se equivocaron en Argentina. Y yo creo que se han equivocado en el 90% de sus intervenciones. Esteban, ¿qué está pasando por el lado de las percepciones? La sociedad está, su ánimo es, bueno, decir, entiendo, tenemos esto, o el nivel de, ¿cuál es el nivel de calificación? Por ejemplo, no sé si tienes datos sobre la gestión del gobierno. Ha señalado una cosa que seguramente está pasando en todos lados, es la incertidumbre, efectivamente, y aquí tenemos dos miedos, el miedo a contagiarse y el miedo a perder o no conseguir trabajo. ¿Está pasando lo mismo allá o cómo están los datos sociales? Mira, a mí con el tema de las percepciones a ver, en términos de percepciones, la gestión del gobierno está muy bien catalogada, podríamos decir. El gobierno tiene una muy buena imagen en relación con la gestión de la pandemia, sobre todo porque, como digo yo, los muertos no han entrado en la escena política. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El sistema sanitario todavía puede responder y garantizar el derecho a la atención, ¿cierto? Ahora, yo siempre con este tipo de percepciones siempre pongo una alerta, porque hay personas que apoyan tu gestión, pero que también están hartos de la cuarentena, las dos cosas. Y eso a veces no se tiene en cuenta y se mide de manera fotográfica, que está bien, que hay que hacerlo, pero me parece que las personas tenemos percepciones muy contrariadas. Bueno, a mí me pasa personalmente. Digo, me parece que la gestión sanitaria es excelente, ahora 150 días me empiezan a molestar. Bueno, cumplo con todas las normas, pero me empieza un poco a molestar, ¿cierto? Como también me empieza a molestar que distintos municipios tengan fronteras para que la gente tenga que pedir un certificado para poder entrar a esos municipios. Bueno, un conjunto de situaciones que restringen a veces la circulación, que no se pueden soportar en la posmodernidad, diría yo, 150 días. Entonces, me parece que lo más importante a ver son esas percepciones contrariadas, Pavel, porque uno diría, bueno, el presidente tiene muy buena imagen, perfecto. Ahora, hay gente que lo considera que esa imagen está bien, que está muy bien su gestión, pero que también tiene miedo. O mejor dicho, o que por miedo a perder el trabajo sale y rompe la cuarentena o rompe el aislamiento. Entonces, lo que digo es que de alguna manera la buena imagen de Alberto Fernández también debe considerar que hay otras percepciones contrariadas que en algún momento pueden impactar en la buena imagen. Digo, ¿se entiende lo que digo? Entonces, me hago entender. Por eso yo creo que en el último tiempo
el presidente como el alcalde de Buenos Aires, que es de otro partido, del partido de la oposición, han liberado o han intentado flexibilizar mucho la cuarentena. De hecho, ya casi no se habla de cuarentena, se habla de aislamiento. Porque efectivamente se empezaron a dar cuenta que hay mucha valoración de sus gestiones, pero que empieza a haber percepciones contrariadas. Y esas percepciones contrariadas un tiempo quedan en la casa, pero como vos bien conocés en la Argentina, esas percepciones después salen a la calle. Y ahí el gobierno empieza a tener problemas, todos los gobiernos, gobierno municipal, regional, provincial, que dicen, sí, muy bien la gestión sanitaria, no nos estamos muriendo, muy bien el apoyo a los subsidios económicos, pero yo esto ya no lo soporto más. Entonces, yo digo a veces que el Estado hay algo que no puede, pero tiene que pensar lo que es cómo gestiona la angustia ciudadana, que no es fácil. Bueno, todas las personas que han pasado por la gestión lo saben, pueden gestionar una política, pero ¿cómo se gestiona la angustia ciudadana? Bueno, o ¿cómo lo hace el Estado? Bueno, eso es un tema, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde hay que ver donde hay que ver la política. El alcalde de Buenos Aires, que es de otro partido, ambos son los que mejor miden en términos de imagen. Son los que mejor miden en términos de imagen, pero esas imágenes están sometidas a percepciones contrariadas de sus propios votantes. Interesante esto, porque entonces lo que nos estás diciendo es, yo te valoro bien porque estás manejando bien la salud, pero al mismo tiempo estoy harto de esto, quiero salir y qué es lo que va a pasar, qué va a terminar ganando. Y señalas un buen elemento, la angustia social, ¿no es cierto? Y cuando esa angustia social ya no es simplemente en tu casa, ya sale a la calle y dice, bueno, estamos hartos o digamos, la propia sociedad a veces no modula sus expectativas y quiere más, y quiere más, y quiere salir un poco más, y ese tipo de cosas, es ahí donde adviertes que podría estallar un poco el tema, ¿no? Además, entrando, no sé, pero entrando seguramente el verano, que aquí es a contrapartida de ustedes, empezarán meses muy cálidos desde noviembre, diciembre particularmente, y claro, tal vez la gente ya busca otra cosa, busca flexibilizar las medidas, salir más, estar más en la calle, y eso de alguna otra manera efectivamente va a generar ahí una tensión. Quiero volver sobre una figura, Esteban, porque no sé si está necesariamente relacionada, pero ahora que topaste la angustia social, me gustó esa suerte como de alguaciles, de comisarios, de sheriffs sociales, dices tú, que han aparecido también en la cuarentena. ¿A qué exactamente te refieres? ¿Qué estás pensando ahí para conocimiento de nuestros Sí. escuchas? Mira, lo resumo así rápido. Me parece que hay funciones del Estado donde los ciudadanos comunes no pueden ocuparlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy bien colaborar con que cada uno, ¿cierto? Colaborar, tratar de cuidar a nuestros seres cercanos. El tema es que me parece que están apareciendo figuras en este laboratorio, figuras de sheriff, alguaciles que empiezan a denunciar al otro o estigmatizar al otro. Inclusive que lo empiezan a denunciar porque está enfermo o porque hay procesos de estigmatización muy complicados. Estamos con la comunicación que nos está fallando un poquito. Volvamos sobre esta idea, si te parece, Esteban. Me parece interesante, ¿no? Señalas esta Ahí, especie de sí, alguaciles, gente sí. que, claro, estigmatiza al otro porque ya le vio tosiendo y dice, me alejo. Pero ¿y cómo están colaborando en esto, no sé, Esteban? Incluso estos aplicativos, con lo cual la gente también entra en una especie de pánico, ¿no? Dice, bueno, mi vecino ya está cerca el virus, como que Exacto. sientes que se acerca, que tienes que denunciarlo, que ya está en la casa de al lado, y esto genera también pánico, ¿no? Voy a volver un Frente a la ratito sobre comunidad. esto que dice Sí. Esteban, digamos, porque se nos ha caído la conexión, y si lo sigo bien me parece interesante, ¿no? Es decir, claro, esto termina generando esta especie como de dos bandos, la comunidad de los sanos, dices por un lado, y los otros los que terminan siendo señalados, estigmatizados, aislados, y esta no puede ser, digamos, una tarea del ciudadano de a pie, Exacto. digamos. El O ciudadano sea, que no tiene la autoridad entregada por los otros, si quieres, como de determinar el aislamiento, peor aún determinar la estigmatización, si te sigo, ¿no? por, por eso digo que me parece que en la crisis esta también hay gente que se empodera. No es que solamente perdemos poder y perdemos muchas cosas, sino también que hay situaciones de empoderamiento
con un problema, Pavel, es que tal vez en algún momento a los políticos, sea del partido que sea, les beneficie que alguien esté mirando, que esté denunciando, pero el problema es que después esas personas se arrogan capacidades estatales, que pueden inclusive limitar a la política, porque la política también supone espacios de negociación. O sea, estos sheriff, estos alguaciles, se ponen tan rígidos que inclusive no hay margen para pensar zonas más flexibles, con lo cual a los políticos y a las políticas las ponen un problema. O sea, se están formando figuras sociales que en algún momento van a contrariar a la propia clase política, del sector ideológico que sea. Entonces eso es lo que a mí me preocupa. O sea, además de la estigmatización, además de señalar al vecino, además de perseguirlo porque no usa el barbijo. Bueno, a mí me ha pasado cuando después de hacer mi cuarentena en este municipio, llego a otro, me mudo a un condominio, después de haber hecho mi cuarentena, y una persona en el chat de residentes nos denunciaron, ¿cierto? Entonces, porque habían llegado, claro. Claro, pero nadie nos preguntó si habíamos hecho la cuarentena, bueno, nada, nos denunciaron, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones lo único que genera es estigmatización y genera una situación también social muy tensionante. Bueno, voy a ponerle un ejemplo y con esto seguramente terminamos. Nos ha llegado también el tiempo de nuestro programa. Y te ponía el ejemplo, no sé si conoces, Esteban, que no es exactamente igual, porque ahí tú estás diciendo, es un ciudadano que, como bien dices tú, no conocía que tú ya hiciste la cuarentena, llegas a la casa de tus familiares y te denuncia diciendo, a ver, ¿qué pasó con el señor cuando vino, lo que fuera? Pero te voy a poner otro caso, donde hay una autoridad que no tenía la competencia para ello, pero que también se empodera en malos términos, la alcaldesa de Guayaquil, por ejemplo, cuando la alcaldesa de Guayaquil no tiene competencia alguna sobre el tránsito internacional, digamos, de vía aérea, y venía en ese momento un vuelo, ¿cierto?, de una compañía europea, incluso a sacar ciudadanos que estaban en Guayaquil, ¿no es cierto?, europeos, y llevarlos a su sitio de destino. Bueno, lo que hizo esta autoridad municipal, y cuando digo municipal quiero decir que no tiene la competencia para hacerlo, es poner a las camionetas del municipio en la pista de aterrizaje e impedir, ¿no es cierto?, el aterrizaje de un avión. A Paola Pavón, ¿no es cierto?, insisto, vuelvo sobre el ejemplo, la metieron presa diciendo que había una volqueta, ¿no es cierto?, obstaculizado las vías en octubre. Esta autoridad local, ¿no es cierto?, pone camionetas, sale asumiendo el hecho, ¿no es cierto?, para que no aterrice un avión y no pasa nada aquí en el país. Pero claro, como tú dices, no es el mismo caso, ¿no? Señalas del empoderamiento de la persona que no está autorizada para ello y que asume facultades estatales. Yo te señalaba el caso de una autoridad, sí, municipal, que no tenía competencia para eso, pero igual lo hizo. Ambas cosas, digamos, también hay que criticar, rechazar, ¿no? No, lo que digo también que en la Argentina lo que se ha sucedido también no un empoderamiento, sino realmente una violencia policial que también ha crecido, que es la que más se ve, que en la Argentina los gobernadores y las gobernadoras tienen un poder muy importante y han construido fronteras difíciles de atravesar. Entonces, no solamente está el tema aéreo, sino el tema de la circulación. Hoy para entrar a una provincia hay que pedir un certificado o se te bloquea la entrada. Entonces, imagínate esta situación, a los que ya están empoderados, que efectivamente llevan adelante medidas muy controversiales. Si a eso le agregas de fiduciales que se van, la pregunta es, ¿cómo esto impacta en la política? Yo no lo sé, pero sería una de las preguntas que me gustaría hacerle, digamos, de conversarlo con un presidente, ¿cierto? Con el presidente, decir, bueno, a ver, ¿cómo te imaginás que esto va a metabolizar? Porque esto en algún lugar metaboliza, o se apaga. Bueno, en algún lugar algo va a pasar y me parece que esto es lo que hay que empezar a ver como signos que hay que empezar a leer para poder pensar la política a posteriori. Muchísimas gracias. Nuestra directora está aquí, ya nos llama la atención y nos jala las orejas. La intención con Esteban, como ustedes vieron, no ha sido necesariamente dar respuestas, sino abrir preguntas.
Eso también podemos hacer desde las ciencias sociales, de la sociología, dejar abiertas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con, él dice, estos ciudadanos empoderados que no tienen la autoridad estatal para hacerlo, pero se está generando? ¿Qué piensan las autoridades? ¿Cómo van a gestionar eso? Y seguramente habrá 1000 preguntas más que quedan abiertos para saber cómo se desarrollará esta pandemia que efectivamente ha alocado los tiempos de la humanidad. Esteban, el abrazo de siempre, un abrazo para los tuyos, que se sigan cuidando y que todos allá en Argentina que estén bien. Muchas gracias, Pavel, gracias por el afecto, la generosidad y bueno, y la invitación. La verdad que me gusta todo y un abrazo. Nosotros hemos disfrutado de esta charla. A ratos nos falló lastimosamente un poquito la conexión, pero esos son parte de los gajes del oficio. Conmigo hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Les dejamos con el Minuto ODS de María Belén Proaño. Chao, chao. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, la protección social es fundamental para salvar vidas. La pandemia ha afectado repentinamente y de manera adversa los ingresos de miles de hogares. En foros locales e internacionales se discute sobre qué tipos de asistencia de emergencia deben implementarse y las implicaciones fiscales de implementación. Sin embargo, lo que no se discute con profundidad es cómo entregarlos. Las estimaciones de CEPAL muestran que un ingreso básico temporal global para los hogares pobres es posible en términos de costo por porcentaje del PIB. Sin embargo, ¿es posible implementarlo de manera que llegue a los hogares que realmente lo necesitan? América Latina tiene una amplia experiencia en la implementación de programas de transferencias monetarias. Muchos han invertido en desarrollar esta capacidad durante los últimos 20 años. Los registros sociales son fundamentales para implementarlos. El registro social es un sistema de información que apoya la admisión, registro y determinación de elegibilidad potencial para uno o más programas sociales. Cuando la cobertura de estos sistemas es alta y la información se actualiza constantemente, estos registros tienen un potencial para servir como sistemas de inclusión. Sin embargo, la situación en América Latina es muy heterogénea y todos los países están aprendiendo lecciones sobre cómo manejar mejor sus registros sociales para hacer que sus sistemas de protección social sean más inclusivos y resilientes. Países como Ecuador, Paraguay y El Salvador tienen apenas una cobertura de menos de una cuarta parte de la población. Costa Rica y Colombia, en cambio, han logrado registrar a más de 3/4 partes de su población. Cuando los registros sociales cubren un segmento mucho más amplio de la población, pueden extender el alcance de los programas de emergencia de manera mucho más rápida. El mecanismo de recopilación de la información también es relevante. Algunos países ofrecen un registro abierto y continuo, mientras que otros lo hacen a través de barridas de censo cada cierto tiempo. Por lo tanto, es probable que estos pierdan la información de hogares que recientemente fueron empobrecidos en el contexto de la pandemia. Adicionalmente, hay que trabajar para incluir a los pobres ocultos, es decir, mientras más pobre es un individuo, más difícil es incluirlo, puesto que tienen una documentación formal más limitada o viven más allá del alcance del Estado. Por eso, se requiere un registro activo, intencional y sostenido. En Ecuador, el registro social se está actualizando desde el 2018 y no contamos con información certera respecto de su alcance, calidad o situación actual. Sin embargo, destacamos que es importante ver a los registros sociales como algo más que sistemas de información, e invertir en ellos es fundamental para construir mejores sistemas de protección social. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.